Muy buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Marco Urquiaga, soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quisiera agradecerles su puntualidad y darles la bienvenida a la Masterclass Desafíos para la Planificación de un Gobierno Regional, a cargo del profesor Flavio Aucejo Castillo. Cabe destacar que este evento se está realizando en el marco de la convocatoria del curso de capacitación en planeamiento estratégico en el sector público, curso que dictamos en la escuela y está programado su inicio el lunes 1 de agosto. El profesor Aucejo es candidato a doctor en política pública y gestión pública de la PUC, es magíster en regulación de servicios públicos de la London School of Economics y asimismo es magíster en política pública en América Latina por la Universidad de Oxford. Es bachiller de economía de la PUC. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y actualmente se desempeña como director de formación continua de la PUC y director de formación continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Antes de empezar con esta masterclass, quisiera invitarlos a realizar sus preguntas o consultas a través del chat de la plataforma en la sección Preguntas y Respuestas, en la parte inferior de la sala de Zoom. Sin más, adelante, profesor. Muy buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a esta masterclass que es una pequeña muestra de lo que vamos a desarrollar en el curso que se inicia pronto sobre planeamiento estratégico. Esta masterclass la hemos querido dedicar a un tema que con el pasar de las semanas y los meses se va a volver probablemente un tema de discusión y sin duda el próximo año va a ser materia de mucha atención por las nuevas autoridades que asuman las responsabilidades de los gobiernos regionales. Recordemos que hacia fines de este año tenemos un cambio de autoridades a nivel de gobiernos regionales y municipales. Y en esta masterclass nos queríamos concentrar desde la perspectiva del planeamiento en un documento que lo que busca en realidad no ser solamente un documento, sino ser justamente como la carta de navegación eh, para los gobiernos regionales y que en el contexto de un cambio de autoridades, sin duda que va a sufrir, o en todo caso debería sufrir alguna modificación, puede ser una modificación parcial o a lo mejor es una modificación estructural, porque en este documento que es el Plan de Desarrollo Regional Concertado, lo que se busca es que refleje cuáles son los planteamientos que tiene la nueva autoridad para el desarrollo de la región, ¿no? Y hemos elegido este tema también por el hecho que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, hace poco, en realidad, publicó la guía metodológica para lo que es la elaboración de un plan de desarrollo regional concertado. Antes de esta publicación no había ninguna orientación específica por parte del CEPLAN. Y también resulta interesante el planteamiento que nos presenta el CEPLAN, porque es un método que difiere, no voy a decir radicalmente, pero difiere en realidad de la metodología que se sigue para, perdón, para lo que es la formulación de las políticas nacionales. Un poco adelantándome lo que voy a explicar, ciertamente la metodología que nos plantea ese plan tiene características que la hacen, voy a decir, la hacen mucho más sólida, sin que la otra no lo sea, ¿no? Esta va por un camino distinto, ¿no? Al que tiene la metodología para la política, para la formulación de las políticas nacionales, y en ese camino distinto que emprende, lo hace incorporando algunos elementos que le dan una solidez académica muy interesante. De hecho, lo que está haciendo ese plan es rescatando una metodología que que fue la que se aplicó a partir del año 2014, ¿no? Y que luego, cuando en el 2016 se desecha, lo que ha hecho ese plan ahora es retomar esa metodología que se seguía para la formulación de los planes sectoriales de los ministerios y ahora ha recogido esta metodología y la ha hecho algunos pequeños ajustes y la ha transformado para que pueda ser aplicada por los gobiernos regionales.
Y aquí vamos a mostrar de una manera bastante sintética cómo se sigue, digamos, esta metodología, cuáles son los elementos que han sido incorporados. De hecho, en el curso lo trabajamos de una manera mucho más detallada y específica para encontrar entonces cuáles son los pasos que tenemos que seguir, ¿no? Recordemos, para aquellos que no han estado siguiendo cómo es que se plantean estos cursos, los cursos de planeamiento estratégico en particular que ofrecemos en la escuela y que están a mi cargo, tienen un énfasis en la metodología. No son cursos que tienen una vocación teórica. Ciertamente están basados en una teoría, hay la teoría de las políticas públicas y la estrategia que soporta todo esto, pero tienen un énfasis en la parte del método, es decir, cómo es que en nuestro país, qué métodos se utilizan en nuestro país para poder hacer esta planificación en los distintos niveles de gobierno, el nivel nacional, regional y local. En esta masterclass nos estamos concentrando en el nivel regional, justamente por la novedad que hay un método que nos está proponiendo el CEPLAN, ¿no? Y dicho eso, este método que nos plantea en realidad también representa desafíos importantes para las nuevas autoridades en los gobiernos regionales, porque evidentemente se van a requerir eh, personas y equipos que estén en condiciones de poder aplicar esta metodología, lo cual ya representa en sí un desafío. Entonces, en la primera parte de este masterclass me quiero concentrar justamente en esa dimensión, ¿no? Un poco los requerimientos y los desafíos que representa el desarrollar este documento que luego se tiene que transformar en una realidad y que contiene lo que se denomina el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Está en el ámbito de los planes, pero vamos a ver que en realidad tiene estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión de las políticas regionales y los planes regionales. Ahorita vamos a ver eso. Permítame entonces compartir una primera presentación en donde lo que quiero ilustrarles es, por un lado, cuáles son los requerimientos que son deseados cuando yo estoy tratando de llevar adelante una planificación de esta naturaleza, ¿no? Un primer punto es tener claridad sobre lo que se quiere lograr, ¿no? Recordemos que las nuevas autoridades, estamos hablando de un proceso que en realidad se va a dar el próximo año. En este momento tenemos un conjunto de movimientos, partidos, grupos que están pugnando por poder captar el voto popular para asumir una presidencia regional en las elecciones que vienen hacia fin de año. En ese ejercicio, pues cada grupo, movimiento, pues hace lo que se llaman las promesas de campaña, ¿no? Plantea, vamos a hacer esto, el otro, aquello. Bueno, esas promesas de campaña en realidad necesitan tener claridad, deben ser expresadas de forma tal que luego, se supone que el que está postulando y obtiene el voto popular, pues va a hacer realidad lo que prometió. Luego tiene que estar claro qué cosa es lo que quiere lograr en términos del bienestar de los ciudadanos del gobierno regional. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad el gobierno regional y un gobierno en particular no necesariamente puede hacer todo, ¿cierto? Tiene que priorizar, entonces tiene que tener claro cuáles son los elementos del bienestar que piensa efectivamente atender en el periodo de gobierno que tiene, ¿no? Entonces tiene que haber una priorización en términos de qué cosa es lo que piensa mejorar desde la perspectiva del bienestar de las personas. Esto es justamente el núcleo central de la política pública, como la acción del Estado, en este caso del gobierno regional, mejore el bienestar del público objetivo. Teniendo eso claro, eso ya es un montón, hay que definir la estrategia, ¿no? ¿Cómo lo piensa hacer? ¿Cuáles son los pasos que piensa hacer para poder lograr eso que está prometiendo, ¿no? Y esa estrategia tiene que estar visible, o sea, debo ser capaz de leerla, y no estamos hablando de una estrategia porque tiene 40 páginas, debo ser en pocos minutos debo entender, debo mostrar y entender cuál es la estrategia que pienso seguir para lograr mejorar el bienestar de los ciudadanos, de las personas, en las distintas regiones de nuestro país, ¿no? Ya sea Piura, Huancayo, Arequipa, ¿no? Ucayali, ¿no? ¿Cómo pienso hacer para lograr que se pueda mejorar el bienestar de las personas?
Y sin duda, esto tiene que estar alineado con los mensajes de la campaña. La estrategia tiene que de alguna manera reflejar lo que yo dije durante la campaña. No puede ser, no debe ser que en la campaña dijo una cosa y luego cuando ya estoy a cargo del gobierno regional digo otra cosa. Eso no debería ocurrir porque eso prácticamente es eh, eh, una, una, eh, es no cumplir, digamos, con lo que, no cumplir con la promesa que se le hizo a las personas que votaron por las personas que están tomando una responsabilidad de gobierno. Y luego lo siguiente, pues, es tener identificadas las intervenciones. El gobierno regional finalmente lo que hace es desarrolla intervenciones, hace actividades que impactan en los ciudadanos y en públicos objetivos del gobierno de la región, ¿no? Entonces, tiene que estar también identificadas las intervenciones. No es que después ya vemos, así no funciona. Yo debo tener qué aspectos del bienestar voy a mejorar, qué estrategia voy a aplicar y esa estrategia en qué intervenciones se van a traducir. Tiene que haber una coherencia entre estos elementos y tiene que estar claro qué cosa es lo que yo le voy a entregar al público objetivo, ¿no? Entonces las intervenciones también tienen que estar claras. Aquí no funciona que en la cancha vemos, así no funciona, esto no es un partido de fútbol, ¿ya? Esto es algo que se tiene que tener claro desde el principio. Evidentemente puede ser que lo que yo planifique cambia porque la realidad, la lectura que yo tenía de la realidad ha cambiado. Una cosa es estar fuera del gobierno regional y otra cosa es estar dentro del gobierno regional. Mi perspectiva puede cambiar y es totalmente válido que lo pueda ajustar. Pero no puede haber no puede ser que yo diga, ya vemos después, así no funciona esto, ¿no? Después vemos los resultados de ellos son que finalmente el gobierno regional no termina generando ninguna intervención y en consecuencia no mejora la calidad de vida de los habitantes de la región, ¿no? Y una sugerencia que se ha colado, digamos, en estos requerimientos es, hay que aprovechar lo que hay, ¿no es cierto? Ya los gobiernos regionales hacen muchas cosas, la rueda ya fue inventada, así que no intentemos inventarla de nuevo, ¿cierto? Ya hay cosas que ya se hacen, que puede ser que estén funcionando más o menos, entonces se pueden hacer mejor. Hay cosas que ya están funcionando bien, ¿para qué cambiarlas? Pues hagamos que funcionen aún mejor de lo que ya está ocurriendo, ¿no? Con eso, ya como que, ya, check, ¿no? Ya tenemos un problema o un tema solucionado. Y luego, desafíos, ¿no? Aquí justamente hay muchos desafíos que debemos poner sobre la mesa para tener claro a qué cosa nos estamos enfrentando, de qué tamaño es el elefante que tenemos delante, ¿no? Un aspecto que a veces pasa muy desapercibido, pero es clave, en particular, clave en dos sentidos, hacia el propio equipo del gobierno regional y hacia la sociedad en su conjunto. Es el liderazgo al más alto nivel. Suele ocurrir que los responsables del gobierno regional, el gobernador, no es consciente de la importancia que tiene este proceso de planificación y lo deja en manos de los técnicos. Bueno, los técnicos en realidad necesitan un liderazgo y el liderazgo tiene que venir de la cabeza del gobierno regional. Nadie más lo va a dar porque esa es su responsabilidad. No es su responsabilidad estar a lo largo de todo el proceso, pero sí es su responsabilidad darle liderazgo, porque entonces no solamente al interior del gobierno regional, sino toda la sociedad que lo observa se da cuenta que hay un capitán que está a cargo del timón. Lo más importante es que la gente sienta que alguien se está haciendo cargo de esto. Y este es el momento de mostrar que el gobernador se está haciendo cargo. Si el gobernador lo deja en manos, el liderazgo lo deja en manos del gerente general o del el funcionario de planeamiento, pues ahí hay una clara señal que el gobernador va a ir para acá y el planeamiento va a ir para acá y en consecuencia ese plan de desarrollo regional concentrado va a ser un papel más, va a ser un papel más, ¿no? Y se van a producir una serie de situaciones en las cuales probablemente no se logre el propósito final, que es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, el proceso funciona y va rápido cuando el presidente regional se involucra. Como digo, no tiene que estar en todo el proceso, pero es importante estar en los momentos claves. Al inicio, es el que da el puntapié de inicio de este partido, ¿no? En los hitos del proceso, el planeamiento, la construcción de un plan de desarrollo regional concertado tiene hitos. En esos hitos tiene que estar el gobernador presente. Y al final, ¿no? Siempre se habla de la voluntad política, pero algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la voluntad política no son palabras.
la voluntad política son decisiones. Cuando hay decisión, ahí es donde la voluntad política se materializa. Cuando la voluntad política solamente son palabras, eso tiene un nombre. Eso se llama floro, ¿ya? Entonces, la voluntad política son decisiones, son acciones. Yo tengo que verla. La voluntad política se ve. No son palabras que se las lleva el viento, floro barato, ¿no? También se necesitan equipos preparados, ¿no? Esto no es un trabajo para Superman, ¿ya? O sea, además, por cierto, Superman no existe, ¿ya? Entonces, hay que tener equipos que estén en capacidad de poder hacer un trabajo intergerencial. Y estos equipos tienen que estar preparados, tienen que conocer, y ahorita justamente vamos a ver este método que se plantea. Como ya señalé, les adelanté, tiene pues una solidez académica interesante, lo cual significa que hay que saber cómo aplicar el método correctamente, ¿no? Y además hay que estar comprometidos con el esfuerzo, ¿no? Y de nuevo ahí, la voluntad política a nivel administrativo, ¿no? Decisión, acción, eso demuestra compromiso con el proceso, ¿no? Y sin embargo, también es necesario ser realistas, ¿no? Soñar no cuesta nada, pero finalmente es eso, es un sueño, es algo que está en nuestro imaginario, ¿no? Hay que hacer las cosas que se requieren, pero con una fuerte dosis de realismo y de pragmatismo, ¿no? No se puede hacer todo, ¿no? Pero hay que tener claro lo que sí podemos hacer, ¿no? Eh, el otro elemento también es que hay que mantenerlo simple. Los planes de desarrollo regional concertado no tienen por qué, es una mala idea complicarse, ¿no? Cuanto es lo que algunos llaman el poder de lo simple. Para hacer algo que sea simple, en realidad detrás tiene muchos elementos complejos. O sea, la simplicidad no es simplista. Una cosa es simplista y otra cosa es simple. Los planes tienen que ser simples. Y para que sea simple, detrás hay mucha reflexión, para que sea algo realmente simple, ¿no? Mucha complicación hace que perdamos el paso, perdamos el camino, ¿no? Un elemento que es clave y en donde el Estado peruano falla miserablemente es el tema de la articulación. La articulación tiene que estar presente en todo momento cuando estemos pensando el plan de desarrollo regional concertado. Y son articulaciones que yo le llamo 360 grados. Al interior del gobierno, con los municipios, los gobiernos regionales trabajan de la mano con los municipios, con el gobierno central o el gobierno nacional. Una no consideración en la articulación puede hacer que toda la gestión se vuelva una pesadilla completa, ¿no? Entonces, esta articulación es muy importante tomarla en cuenta durante la planificación y en particular con el tema presupuestal, porque lo siguiente es, la conexión presupuestal es clave, hay que tenerla muy presente la conexión presupuestal. La planificación siempre debe tener presente que va a requerirse presupuesto, por lo que al momento de diseñar la estrategia y luego transformarla en acción, esta dimensión tiene que estar presente. Si yo no tomo en cuenta el tema presupuestal, las probabilidades de que eso que está en el papel se vuelva realidad son muy bajas, sino que nulas. Entonces, siempre tener en cuenta esta conexión entre la planificación y el presupuesto. Y eso involucra vincularlo, este ejercicio de planificación, con el plan operativo institucional. Tiene que estar clara la conexión que tiene que darse entre el plan de desarrollo regional y el plan operativo institucional. Si no es así, el plan es puro papel. Si yo no hago, si yo no soy consciente que tengo que conectar un documento con el otro, el plan de desarrollo regional concertado se va a transformar solamente en un papel, ¿no? Y tener en cuenta que aunque el término que aparece es Plan de Desarrollo Regional Concertado, ahora como vamos a ver a continuación, en ese documento lo que aparece en realidad también son los objetivos de la política regional. Por eso les decía al inicio en los requerimientos, es muy importante tener claro cuáles aspectos del bienestar son los que yo estoy intentando mejorar, ¿no? Y vincular con el seguimiento. Es importante que los indicadores que están presentes en este plan de desarrollo regional concertado, indicadores a nivel de política y a nivel de planes, esos indicadores estén dentro de los sistemas de seguimiento del gobierno regional. Uy, pero no tenemos sistemas de seguimiento. Bueno, hay que construirlos. Hay que construirlos, porque si no, yo no sé si estoy avanzando en el cumplimiento de las metas que me planteo en el plan de desarrollo regional, ¿no? Entonces, es muy importante tener estos elementos presentes. Con estos aspectos, como una antesala, quiero compartir con ustedes justamente
este documento que nos plantea el CEPLAN, denominado Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado, ¿no? Este es un documento relativamente nuevo, ha salido el año pasado, 2021, de ese plan, y en donde nos propone una secuencia que vamos a ver aquí de una manera sintética, pero que vale la pena tomar conciencia de esto, ¿no? ¿Qué nos plantea en estas secuencias de fases, ¿no? Aquí el documento está dividido en secciones, pero la elaboración del Plan de Desarrollo Regional Concertado atraviesa por siete etapas para su construcción, ¿no? En una primera etapa, este plan lo que exige es un diagnóstico del territorio, ¿no? Si nosotros entramos ya a mirar el documento, vamos a hacer un paseo rápido por este documento, ¿no? Entonces, hablaba de un diagnóstico del territorio, ¿no? Aquí lo que se pide, un elemento, a ver, que parece lógico, no, mejor dicho, es lógico, pero nos plantea ya un desafío de entrada, es que este diagnóstico del territorio tiene un enfoque de tipo territorial. Dice, información geoespacial de cada provincia, ¿no? O sea, es decir, se plantea que nosotros tengamos una aproximación hacia el territorio con esta mirada geoespacial, ¿no? Lo cual es bienvenido, porque entonces estamos haciendo un plan de desarrollo regional concertado que mira el mapa, está mirando el territorio, pero plantea un desafío para los equipos correspondientes. Los gobiernos regionales en estricto, hasta donde yo puedo conocer, todos están en capacidad de hacer un diagnóstico del territorio mirando el mapa, teniendo información georreferenciada, porque todos cuentan con unidades de ordenamiento territorial, en algunos casos autoridades regionales ambientales en las zonas amazónicas que cuentan con esta información. Entonces, la buena noticia es que la gran mayoría de gobiernos, sino que todos, están en condiciones de hacer un diagnóstico con esta mirada de territorio, ¿no? Pero es interesante que se plantee así porque eso no se plantea en las políticas nacionales, donde también debería plantearse. Entonces, aquí tenemos un elemento positivo que hace que esta planificación tenga aspectos más robustos de los que podemos tener en una planificación a nivel de los gobiernos, del gobierno nacional en las políticas públicas nacionales multisectoriales, ¿no? Entonces hay distintos aspectos que se piden que sean recopilados, ¿no? Luego se plantea una caracterización del territorio y aquí un elemento que también me parece muy importante señalar y resaltar, la necesidad de identificar problemas públicos a nivel regional. Las políticas públicas se inician, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no identificando cuál es el objetivo que quiero lograr. Es un paso atrás, es identificando cuál es el problema público que intento solucionar. Y el problema público está asociado al bienestar de las personas. No todos los problemas son problemas públicos, solamente aquellos que están orientados a dar solución o a atender un elemento que forma parte del bienestar de las personas. Entonces, este planteamiento que se plantea aquí del Plan de Desarrollo Regional Concertado me parece que es muy valioso, digamos, ¿no? Luego, lo que plantea en esta planificación, ¿no? Es, a partir de este esfuerzo de identificación de problemas públicos, identificación de cuáles son las variables que están intentando ser solucionadas, ¿no? Es decir, este plan hace un énfasis explícito en la necesidad de nosotros poder ver la problemática del territorio a partir de una métrica específica, una métrica concreta que esté recogiendo problemas que afectan el bienestar de la población. Y eso lo podemos ver acá. Desnutrición crónica infantil, claramente un indicador que tiene que ver con un tema de salud y es un indicador de política pública, es un indicador de resultado, ¿no? O el tema de deficiente nivel de logros de aprendizaje, un indicador también de resultado. O el de violencia contra la mujer, también un indicador de resultado, afecta el bienestar de las mujeres, ¿no? O embarazo adolescente, es un indicador de resultado, afecta el bienestar
o bueno, en este caso, tanto como afecta al bienestar, ¿no? Representa un cambio, digamos, en la condición de un adolescente, ¿no? Enfrentar desafíos que a lo mejor no era el momento para hacer, ¿no? Entonces, todas estas variables que forman parte de este primer esfuerzo de caracterización están orientadas en el ámbito de las políticas públicas, ¿no? Entonces, es un aspecto interesante que se plantee de esa manera, ¿no? Em, Luego, vamos a pasar rápidamente porque estamos mirándolo de manera muy abuelo de pájaro, esta imagen del territorio actual, ¿no? Esta, en este caso, Piura, ¿no? La, la, el, el, el señalamiento expreso por parte de la metodología de tener literalmente un mapa que me permita a mí observar cuáles son los desafíos que enfrenta la región me parece un aspecto muy valioso de esta metodología que nos propone ese plan, porque nos permite ver, literalmente ver el tamaño del problema y dónde se ubica. Porque no es que el gobierno regional tiene que actuar en toda la región Piura. Puede ser que haya problemas que solamente lo tiene que hacer en la zona de sierra, Ayabaca, Huancabamba, no en las zonas de costa, Talara, Paita, que son otros problemas los que se tienen que enfrentar. Entonces, la mirada del mapa permite establecer los esfuerzos o el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno regional y en qué territorios tiene que hacerlo. Y no necesariamente todo se hace en todo el departamento, ¿no? Este es otro aspecto interesante. Luego se plantea esta construcción de, si este es mi punto de partida, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es el futuro? ¿A dónde quiero llegar? Y para hacer eso, pues, hay un conjunto de ejercicios que no voy a entrar a detallar acá, que plantean la posibilidad en donde yo puedo establecer distintos escenarios, ¿no? Que son los que a mí me permiten determinar qué cosa es lo que yo quiero lograr al final, a dónde quiero llegar. Esto que le llama el futuro deseado de las variables que han sido priorizadas. ¿Se acuerdan que dije es importante que el gobierno regional priorice? Bueno, este plan justamente me presenta un método que me permite priorizar esas variables con una base robusta en términos de lo que llamamos hoy día la evidencia, políticas públicas con evidencia, con una base robusta, me permite decir, estas son las prioridades y sobre esas prioridades, ¿a dónde es que quiero llevarlas yo durante el periodo de gobierno? El plan provee el método para poder hacer eso, ¿no? Y bueno, eso me permite a mí plantear, digamos, justamente aquí vemos el ejemplo, ¿no? Cómo yo puedo, lo que decía hace un rato, yo dividir el territorio y viendo cuáles son los desafíos para cada uno de estos espacios, ¿no? Em, y luego establezco exactamente cómo es que voy a pasar de un lado a otro, ¿no? Cómo es que veo la conexión entre uno y otro, ¿no? Y sobre esa base desarrollo los respectivos objetivos. Estamos haciendo una mirada a vuelo de pájaro porque esto, obviamente, el método tiene un mayor nivel de especificidad, ¿no? Pero me permite a mí ver qué cosa es lo que yo quiero lograr y cómo es que lo pienso lograr, ¿no? Porque aquí se establece justamente las acciones que yo voy a desarrollar. Esto que hablábamos de intervenciones, las acciones que yo voy a desarrollar en el gobierno regional, ¿no? Y luego, bueno, este documento ya es aprobado para que pueda ser puesto en práctica y como habíamos mencionado, hay una fase de seguimiento y evaluación para la mejora continua. Este es un documento que nosotros lo vemos de manera detallada en el curso. Aquí podemos ver, si me permiten, es un poquito grande, pero para que vean la foto, todo lo que es la ruta metodológica para el proceso de elaboración, ¿no? Todos estos pasos que, aunque pareciera un poco tedioso, cuando ya los miramos de manera detallada, nos damos cuenta que en realidad es bastante más sencillo de lo que parece, pero, como decía, requiere en realidad de equipos comprometidos y que estén en capacidad en términos de las habilidades, capacidades y competencias para poder desarrollar este tránsito, ¿no? ¿Por qué es importante que un gobierno regional pueda tener un buen plan de desarrollo regional concertado? Porque eso le da la ruta, eso le da la ruta que tiene que seguir a lo largo de todo el periodo de gobierno para lograr el propósito que finalmente persigue todo gobierno regional, que es mejorar el bienestar de la población, ¿no? Entonces, estos aspectos son los que nosotros desarrollamos en nuestro curso. Además, el curso también vemos el tema del método para la formulación de las políticas nacionales multisectoriales. Por eso es interesante porque nos permite contrastar
cómo es el método para la formulación de políticas y cómo ahora se plantea el Plan de Desarrollo Regional Concertado, que aunque su nombre es plan, está conectado con los documentos de política para mirar esta lógica de articulación. Ese entramado es importante tenerlo en cuenta para poder tener una claridad hacia dónde queremos ir. Es evidente que las circunstancias en una región pueden cambiar. Pueden haber circunstancias de un desastre natural que altera las prioridades, o pueden haber otro tipo de circunstancias, situaciones inesperadas o que aparecen que cambian las prioridades. La pandemia, nadie esperaba que justamente nos tocara vivir una pandemia global y eso obligó a cambiar todas las necesidades de la población en las regiones responsables de la prestación de los servicios de salud. O una sequía inesperada, Dios no quiera, una sequía inesperada que necesita cambiar completamente las prioridades en regiones que tienen un intenso presencia de actividad agrícola, ¿no? Siempre pueden surgir cosas, pero es importante tener un plan porque es el que nos da la referencia, ¿no? Y en todo caso, si algo pasa, yo puedo cambiar en relación a lo que había planificado originalmente, ¿no? Teniendo en cuenta que este plan de desarrollo regional concertado tiene inserto elementos de la política pública regional, ¿no? El método desarrolla primero la política pública regional y luego plantea cuáles serían las actividades para yo lograr esos objetivos de política pública regional. Por eso es un método que señalaba al inicio de esta clase, de esta masterclass, bien completo, porque tiene la dimensión de política y tiene la dimensión de plan, ¿no? Y bueno, eso es lo que desarrollamos de una manera bastante más detallada en nuestra sesión que se inicia en los próximos días. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Vamos a ver algunas preguntas que nos han planteado quienes nos están escuchando. Vamos a ver, aquí tenemos una primera. ¿Cuál sería la composición del equipo necesario para realizar uno de estos planes? ¿Y cuándo se hace la gestión de los stakeholders a fin de que se pueda dar mejor articulación? Alex Carvajal nos pregunta. Muy interesante la pregunta de Alex. A ver, por un lado está en términos de los responsables en los gobiernos regionales, ¿no? Sin duda, el área de planificación tiene que estar presente, el área que tiene que ver con ordenamiento territorial y también las gerencias de línea que tienen que ver con esto, ¿no? Desarrollo económico, desarrollo social, infraestructura. En aquellos gobiernos regionales en donde su estructura es a través de direcciones específicas, dirección de salud, educación, ahí es un poquito más difícil hacer el equipo, ¿no? Porque tú necesitas que todos estén presentes, tanto las de línea como las de apoyo, ¿no? Y la gestión de los stakeholders es algo que viene que en la estrategia se tiene que considerar. Esa parte no entra en el documento, no la leemos en el documento, pero es algo que hay que hacer, porque luego se tiene que poner en práctica. Entonces hay que hacer un buen mapeo de actores para saber cuáles son los actores con los que tengo que interactuar y cuál es la posición, qué tan difícil va a ser o qué tan difícil podría ser esa interacción. Yo tengo que tener una apreciación al inicio del periodo de gobierno para saber un poco cómo viene la pelota, ¿no? Para saber cómo es que vamos a jugar, ¿no? En el caso, pregunta acá Walter Guamán, ¿cómo se estructura la articulación? Esa es una buena pregunta que el tiempo no nos da para responder, Walter, pero lo que sí te puedo decir es que el trabajo de articulación requiere de una presencia al más alto nivel del gobernador, requiere de personas que estén, digamos, personas que tengan la responsabilidad de esta articulación y que sepan claramente cuáles son sus funciones y requiere de un trabajo intergerencial, ya sean gerencias o sea direcciones, un trabajo intergerencial en un diálogo con el gobierno nacional, ¿no? Aquí el tema se vuelve también más desafiante, ¿no? Porque como bien ya sabemos, el gobierno nacional en este momento está mostrando una gran cantidad de debilidades, dado que muchos de los profesionales que están entrando hoy día a asumir responsabilidades, no solamente responsabilidades en alta dirección, sino en niveles de coordinación, no tienen la experiencia o no tienen el conocimiento para hacer esta tarea. Entonces, para decirlo en buen romance,
sencillo, no saben lo que hay que hacer. Entonces, cuando tú tienes al otro lado un funcionario en donde no tiene mucha idea de lo que hay que hacer, la articulación se vuelve súper difícil, ¿no? Entonces, para los nuevos gobiernos regionales, el tema de la articulación, que ya es complicado, se va a volver mucho más complicado, ¿no? Aquí Eddie pregunta el curso, eso vamos a tener información más adelante, así que manténganse conectados, ¿no? ¿Cuál es la referencia del Plan de Desarrollo Regional Concertado? Señala Benjamín. Bueno, el Acuerdo Nacional es como el paraguas, ¿no? Para toda la acción en el Estado, tanto el gobierno nacional como el gobierno regional. Y efectivamente el Acuerdo Nacional es como ese que nos orienta, pero no nos dice lo que tenemos que hacer, es un orientador de esto, ¿no? Dice Freddy, según el diagnóstico situacional, ¿qué debe presentarse para que tome denominación de desafío? Un desafío se plantea en el sentido de una situación que requiere una atención, ¿cierto? Entonces, el diagnóstico situacional lo que va a hacer es mostrarnos a nosotros aquellas situaciones y poblaciones objetivos que requieren una atención pronta para que no se reduzca demasiado su bienestar, ¿no? Entonces, si cumple con esas condiciones desde mi perspectiva, es lo que podríamos hablar como un desafío, ¿no? Ahora, acá, bueno, Poole dice, en realidad nosotros no tenemos un proceso de descentralización, ¿no? La descentralización se puede reducir en 20 segundos. Fue una transferencia de funciones sin presupuesto y transferencia de presupuesto sin funciones. En nuestro país la descentralización no fue un proceso pensado en términos técnicos ingenieriles, fue un proceso en términos políticos. Entonces, es un proceso que ha quedado trunco y que ha generado un conjunto de problemas que hasta el día de hoy no hemos sido capaces de solucionar, ¿no? Raúl Rengifo dice, ¿de qué manera se podría compatibilizar las productividades de trabajo y capital mediante planeamiento estratégico regional? No es el único instrumento que tenemos que utilizar para poder generar esa compatibilización entre ambas productividades, ¿no? Ahí hay otros elementos que están más asociados a políticas regionales específicas, ¿no? En ámbitos que tienen que ver con las actividades productivas. Planeamiento estratégico regional lo que te va a contener son objetivos que están orientados a mejorar bienestar e intervenciones que tienen ese propósito, mejorar el bienestar. Lo que tú estás planteando va dentro, digamos, de la estrategia y que tiene que ser un elemento que ilumina la forma como yo planteo las intervenciones. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas muy interesantes y espero verlos en clase. Adelante, Marco. Muchas gracias, profesor Aucejo, por la exposición, por la respuesta a estas preguntas. Gracias también a las personas que se han tomado el tiempo de escribirnos y de hacer estas consultas al profesor. Como mencionó el profesor hace un momento, ahora se viene una segunda parte que es una exposición comercial por parte de Carolina, quien es nuestra asesora. Ella le va a comentar un poco más sobre la inversión económica, los horarios, entre otros. Adelante, Carolina. Gracias, Marco. Gracias, profesor Aucejo. Y buenas noches a todos. Reiteramos el agradecimiento por su participación en nuestra masterclass en el marco de la convocatoria del curso de capacitación Planeamiento Estratégico en el Sector Público que está pronto a iniciarse. Nos gustaría comentarles que nuestro curso de capacitación forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua. Es de modalidad a distancia, cuenta con 40 horas académicas y tiene un descuento por pronto pago. Los diferenciadores del curso se basan en tener una plana docente con rol protagónico en el Estado. Su enfoque integral desarrolla una metodología teórico-práctica y respecto a la modalidad a distancia ofrece sesiones virtuales en vivo con nuestro docente y actividades asincrónicas complementarias, como también la oportunidad de obtener un amplio networking. Todo bajo el respaldo académico de la PUC. La propuesta del curso de capacitación Planeamiento Estratégico en el Sector Público cuenta con un total de 40 horas académicas. 32 horas son sincrónicas y 8 horas son asincrónicas. En el slider presentado podrán observar el contenido temático y del mismo modo estamos compartiendo en el chat el link del brochure para mayor detalle.
Nuestro docente a cargo es Flavio Cejo, director de formación continua de la PUC y director de formación continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUC. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el sector público. Ha elaborado en el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, entre otras entidades públicas. Virtuales en vivo con nuestro docente serán en su mayoría en una frecuencia de martes y jueves de 7 de la noche a 10. La inversión regular es de 750 soles, sin embargo, actualmente contamos con la vigencia de la tarifa pronto pago de 700 soles, inversión única en su totalidad que estará vigente hasta este lunes 1 de agosto del presente año 2022. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestra plataforma virtual. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse a nuestros correos electrónicos o al teléfono 992-966-374. Asimismo, estamos compartiendo el acceso directo a nuestro WhatsApp en el chat. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación, Planeamiento Estratégico en el Sector Público, modalidad a distancia. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, profesor Aucejo, a todo el equipo y muchas gracias a todos los presentes. Que tengan buenas noches.